Un accidente de tránsito se registró a la tarde de este miércoles en el kilómetro 19 de la carretera interamericana, específicamente al ingreso de Ciudad Satélite en Misco. En el percance se vieron involucrados un tráiler, un bus, una grúa y 4 vehículos livianos y una motocicleta. 2 personas fueron reportadas como fallecidas. Se trata de un hombre y una mujer que aún no han sido identificados. En el lugar trabajan bomberos voluntarios, pues las víctimas quedaron dentro de los vehículos. Además, recomiendan tomar precaución debido al congestionamiento en la ruta. Amigos televidentes, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. María Luisa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Alberto. Muchas noticias, mucha información. Vamos de inmediato a los titulares. Sismo de intensidad 6.2 en Guatemala deja 3 personas fallecidas, más de 24,000 personas afectadas y más de 75 sismos en las últimas 24 horas. Derrumbes en carreteras, daños en edificios y colapso de inmuebles históricos, confirman autoridades en el país. Iglesia de Amatitlán, que data de 1549, resulta afectada. El impacto del sismo se extendió a occidente guatemalteco, donde una familia perdió todo al desplomarse la humilde vivienda donde residían. 4 personas fueron rescatadas. Fiscal Porras habla sobre el caso que salpica al presidente Yamatei, además de capturas a fiscales de la FECI. Departamento de Estado de Estados Unidos cuestiona lucha contra la impunidad. A un mes de la gestión de la nueva directiva del Congreso, diputados reconocen logros de consensos, mientras otros afirman que están relegados. En temas internacionales, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández comparece en audiencia para su posible extradición a Estados Unidos. Es enviado a prisión preventiva. Comenzamos. Una cámara de vigilancia ubicada en el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt captó el momento del temblor de 6.8 grados ocurrido la madrugada de este miércoles, que sorprendió y puso en alerta a los guatemaltecos en distintas partes del país. Estas imágenes fueron compartidas por el alcalde de Misco, Neto Bram, en sus redes sociales. Y otra cámara de seguridad ubicada en una vía principal en La Gomera, Escuintla, captó la magnitud del sismo. En el video se ve cómo se mueve violentamente la cámara. Además, se logra observar que algunas aves buscan refugio. Según comentan habitantes del sector de La Gomera, se escucharon fuertes estruendos antes del temblor. Y videos que circulan en las redes sociales captados por cámaras de vigilancia muestran que segundos antes del sismo, varias mascotas como perros y gatos se alertaron y buscaban ponerse a salvo. En el video se aprecia a un perro corriendo y ladrando. Minutos después, varias personas salen de sus hogares luego del fuerte temblor. Mire, un usuario de TikTok grabó minutos después del sismo unas formaciones extrañas en las nubes. Algunos usuarios de redes sociales han compartido videos y fotografías del cielo nocturno antes y después del sismo. Algunas personas creen que esto puede predecir los temblores. Existe una teoría china que afirma que el movimiento de las placas tectónicas ocasiona que el agua subterránea genere vapor, mismo que llega al cielo y al tener contraste con temperatura fría, forma las nubes aborregadas y provoca los movimientos telúricos. Sin embargo, la ciencia no comprueba esta teoría.
Electroral, el suero que rehidrata tus sueños, presenta. Y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que durante el transcurso del día estaría dando una actualización de los daños que hubo en el país. Bueno, y fue hace minutos que se confirmaron cifras actualizadas sobre derrumbes y daños en viviendas, luego del sismo de magnitud 6.2, según la última actualización. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó derrumbes, estructuras colapsadas y viviendas con daños en Chimaltenango, Escuintla, Guatemala, Quetzaltenango, Zacatepeques, Sololá y Totonicapán. El recuento más reciente es el siguiente: 55 incidentes en 9 departamentos afectados: Baja Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Guatemala, Quetzaltenango, Zacatepeques, Sololá, Suchitepeques y Totonicapán. 89.785 personas afectadas, 13 damnificadas, 33 evacuadas y 61 atendidas. Durante las últimas horas se contabilizó 3 personas fallecidas. Las 3 muertes están relacionadas con afecciones cardíacas debido al shock que pudieron tener durante el sismo. Los boletines del INSIBUME registraron más de 60 réplicas del sismo. Según los expertos, las réplicas ayudan mucho a conocer mejor la falla tectónica y otros aspectos de cómo ocurrió el temblor, porque definen el área donde ocurrieron los temblores bajo la tierra. 12 viviendas con daños leves y moderados y una con daño severo. 22 carreteras afectadas, en las cuales se trabajó durante todo el día para dejarlas expeditas. 17 edificios afectados, incluyendo 10 edificaciones de salud. Según unos datos que nos dio INSIBUME, se han reportado 77 sismos en las últimas 24 horas, donde 4 han sido sensibles. Aparte, en lo que va el año del 2022, 552 sismos se han registrado, como también 11 que fueron los sensibles durante este año. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Y la familia Tzoc Hernández en Totonicapán pasará la noche en una galera que familiares construyeron este día. El sismo de esta madrugada los dejó sin vivienda, pues la misma fue destruida por la fuerza de la naturaleza. El sismo que remeció esta madrugada el territorio nacional se ensañó con una familia de escasos recursos en la zona 1 del municipio de Totonicapán. La historia y los detalles a continuación. Cuando ya queríamos levantarnos, pues se vino esta parte de la pared detrás de nosotros, pues quedamos atrapados, mi esposo, yo y con mis 2 pequeños en este lugar. Sufrimos una gran pérdida materialmente, pero lo más precioso, ¿verdad?, es que Dios nos ha dado la vida una vez más. Estamos haciendo una galera para pasar la noche porque prácticamente quedó destruido, y así que con la galera vamos a estar ahora. El futuro es de luchar de nuevamente para construir la vivienda para que podamos salir adelante, porque sabemos que nuestras necesidades de diario es un sueño de que tener algo hermoso, pero como se dan cuenta ahorita ya estamos en cero. Pero la Coordinadora para la Reducción de Desastres ya evaluó los daños en esta vivienda y se espera que en las próximas horas la familia reciba una ayuda para nuevamente reconstruir su vivienda. Se ha tenido a bien ver la situación de caída de algunas secciones de algunas viviendas que caben dentro de lo que son las situaciones de leves hasta lo que tenemos una vivienda severa que ha perdido hasta el techo de una sección de la misma. Este ha sido mi reporte desde el departamento de Totonicapán. Para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Electroral, el suero que rehidrata tus sueños, presentó. Vamos a separarnos un momento para la primera pausa, pero ya volvemos. Momento del corte, pero volvemos con más detalles sobre daños causados por el sismo que estremeció Guatemala. Continuamos, y otro de los lugares que reportó daños fue Antigua Guatemala, donde se registraron derrumbes e incluso impactos en edificios históricos. La ruta que conduce de Antigua Guatemala hacia la ciudad capital se vio obstaculizada durante 9 horas, debido a un derrumbe registrado luego del sismo en horas de la madrugada de este miércoles. Asimismo, otro derrumbe se reportó en la carretera que conduce hacia la aldea El Hato.
Bomberos voluntarios, trabajadores municipales y trabajadores del Ministerio de Comunicación trabajaron en el lugar para remover los escombros. Tuvimos varios derrumbes. El primero en la Cuesta de las Cañas, subiendo de Antigua Guatemala. El personal de la municipalidad empezó a trabajar desde las 2 de la mañana y finalmente se liberó el camino aproximadamente a las 10 de la mañana del día de hoy. Esto se complementa con los daños que hemos recibido de algunos monumentos de Antigua Guatemala. Capuchinas es hasta ahorita en el reporte el más dañado. Tenemos un desprendimiento y unas rajaduras tanto en la nave principal de la iglesia como en el claustro. San Agustín reporta también un arco donde se estaba trabajando precisamente con una grieta bastante profunda. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, estuvo realizando monitoreos en el casco urbano de la Antigua Guatemala y sus aldeas. Reportaron algunos colapsos de unos muros perimetrales, pues los cuales son de material de adobe. Por lo mismo, pues y por la magnitud del sismo, algunas partes de esos muros pues colapsaron. También se tiene reporte de daños al interior de una iglesia en San Juan Alotenango. En el casco urbano, el Consejo de Protección de Antigua Guatemala reportó daños estructurales en varios monumentos. En la madrugada de este día sí tuvimos algunos daños estructurales en uno de los monumentos que nosotros administramos y el más grave pues es en el que nos encontramos, es en el templo del exconvento de Capuchinas. Pues sufrió un daño de un colapso de una moldura del arco de piedra que se colapsó. En otros monumentos que estamos restaurando, pues tuvimos fisuras en los arcos que acabamos de restaurar. Es el daño más grave que hemos tenido. En Antigua Guatemala no se reportan pérdidas humanas, únicamente los derrumbes y los daños estructurales. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Bueno, y vamos a hablar ahora de temas de salud, porque un nuevo estudio reveló que la dirección en que se dispersan las gotas de saliva al toser es clave para propiciar o disminuir los contagios. ¿Cuál es la razón? Lo conocemos en nuestra cápsula de salud. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Desde el brote de COVID-19, las gotas de líquido expulsadas del tracto respiratorio han atraído mucha atención porque la dispersión del virus infeccioso en las gotas generadas al hablar, toser y estornudar es una de las principales vías de transmisión del virus. Tienen una amplia gama de tamaños desde menos de 1 micrómetro hasta 1000 micrómetros como resultado de la atomización y evaporación. El movimiento de las gotas está determinado por sus diámetros y velocidades iniciales, el flujo de aire para la tos y el flujo de aire ambiental. Las gotas grandes se depositan principalmente hacia abajo, mientras que las gotas pequeñas pueden seguir el movimiento del flujo de aire durante más de 15 minutos. Es decir que el aspecto que más sorprendió a los científicos fue que las partículas más altas que la cabeza pueden viajar a una distancia mucho más larga que las partículas más bajas que la cabeza debido a la inducción del flujo de estela. Los resultados del estudio llevado a cabo por especialistas del Laboratorio de Mecánica No Lineal de la Academia de Ciencias de China y la Escuela de Ciencias de la Ingeniería sugieren que debemos toser con la cabeza hacia el suelo para asegurarnos de que la mayoría de las gotas entren en la región de estela. Cabe resaltar que las personas sanas pueden infectarse al inhalar gotitas del virus en el aire, incluso con una exposición breve. Por lo tanto, es fundamental comprender la transmisión de gotas en diferentes condiciones de flujo típicas en la vida real para modelar y controlar las epidemias, así como para toser de la forma adecuada para minimizar los contagios de COVID-19. Así que recuerde toser hacia abajo. Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Consuelo Porras habla sobre publicación que menciona el presidente Yamatei. ¿Qué detalles dio sobre el caso? Tenemos la información luego de la pausa. El Ministerio Público dirigió operativos en los que fueron capturados 2 auxiliares fiscales de la FESI, sindicados de abuso de autoridad, luego de señalamientos de un sindicado en el caso Comisiones Paralelas 2020. Los operativos fueron coordinados por la Fiscalía de Asuntos Internos y la Policía Nacional Civil.
en seguimiento a una denuncia por posible coacción y presiones en contra de una persona con el fin de declarar hechos falsos, señaló el Ministerio Público. Durante las diligencias efectuadas hoy, el MP reporta la aprehensión de Willy Roberto Recanac López, auxiliar fiscal primero, y Paola Michelle Escobar Quiñones, auxiliar fiscal 2. Además, están pendientes de efectuarse las aprehensiones de Rudy Manolo Herrera Lemus, exagente fiscal, y Alice Noemí Morán Mejía, ex auxiliar fiscal 2. Por otra parte, la fiscal general Consuelo Porras ha brindado una declaración en la que justifica capturas de fiscales y exfiscales de la FESI. Además, defiende que caso que implicaría al presidente en corrupción está en reserva. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, reapareció este miércoles en las redes sociales de la institución para hablar de varios temas de coyuntura nacional, entre ellos la publicación de una investigación periodística de El Faro, en la que se vincula al presidente Alejandro Yamatei en actos de corrupción, supuestamente orquestados por el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, preso bajo cargos de lavado de dinero. El Faro, un medio digital con sede en El Salvador, reveló el lunes último un supuesto acuerdo entre Yamatei y Benito para recibir 20 millones de quetzales para su campaña electoral que provenían de sobornos a constructoras beneficiadas con contratos en el gobierno. Este caso tiene reserva total y es preocupable que se vulnere la investigación mediante la difusión de información que es únicamente del conocimiento de las partes del proceso. En ese sentido, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad ha presentado denuncia penal por la filtración de dicha información. La fiscal además defendió la decisión de capturar a exmandatarios de CICIG por conexar la investigación abierta al exjefe de FESI, Juan Francisco Sandoval, al caso Odebrecht, y señaló a la jueza de mayor riesgo de Erika Ifán. En ese sentido, también se estará solicitando el retiro de inmunidad de la juez por su posible participación en dicha acción ilegal. Porras en su pronunciamiento argumentó las capturas de fiscales y exfiscales de FESI que se dieron este miércoles. Habiendo formulado un interrogatorio sobre hechos ajenos a la investigación del caso en mención, coaccionando, intimidando y obligando al sindicado a que se suscribiera un convenio de colaborador eficaz. La fiscal general niega que haya venganza y criminalización. Para las autoridades de Estados Unidos, dejó el siguiente mensaje. A la señora Samantha Power, administradora de USAID, y al subsecretario de Estado de Estados Unidos, señor Brian Nichols. Acérquense al Ministerio Público para poder conocer la veracidad de las investigaciones que se están realizando en esta institución. No se dejen sorprender por un pequeño grupo de personas que tienen interés particular. Reportó Edwin Pitán. Bueno, en otras cosas, el 14 de febrero la nueva Junta Directiva del Congreso cumplió un mes desde que asumió y a la fecha ya se ha superado el número de decretos que obtuvo la anterior Junta Directiva en el primer periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, surgen opiniones encontradas de diputados sobre a qué se debe que se desentrampó la agenda legislativa. Hace una semana estas eran las imágenes que se captaban en el hemiciclo del Congreso luego de que la nueva presidenta del Legislativo dejara sin efecto la decisión que había tomado el expresidente Alan Rodríguez de abandonar el sistema de guatenóminas, lo cual generó incluso aplausos por parte de la oposición. Rodríguez minutos antes había expuesto sus argumentos para tomar la decisión, pero luego los diputados que lo acuerpaban respaldaron a Shirley Rivera. El 14 de febrero la nueva Junta Directiva cumplió un mes en el poder y durante este periodo el Legislativo ha sufrido diversos cambios. Por ejemplo, a la fecha se han aprobado 11 decretos, 4 más de los que logró la Junta Directiva de Alan Rodríguez el año pasado durante el primer periodo ordinario de sesiones. En todo el año con Rodríguez se aprobaron 20 decretos, es decir que en un mes se ha alcanzado más de un 50% del último año del expresidente. Pero ¿esto a qué se debe?
Cuestionados, algunos diputados de distintas bancadas señalaron diversos factores, pero apuntan a que ahora se logran consensos que se mantienen en el Pleno, sumado a la puntualidad, aunque otros legisladores difieren y aseguran que aunque se están aprobando varios decretos, aún no se atienden las necesidades reales del país. Lo que ha habido es efectivamente una clara intención de esta Junta Directiva de no continuar con la política de congelamiento del Congreso que tenía la Junta Directiva anterior y particularmente el presidente Alan Rodríguez. Aunque realmente los problemas importantes del país no hemos regulado nada. Sacar tareas pequeñas pues se ve como un avance en trabajo, pero las tareas importantes de la nación están quedando atrás. Otros legisladores aún cuestionan que con la nueva Junta Directiva se sienten relegados, pero otros la han defendido. La semana pasada incluso un expresidente del Congreso le sugería a la nueva presidenta Shirley Rivera aprovechar la situación política de Guatenóminas a su favor. Minutos después, Rivera anunciaba que el Congreso continuaría en esta plataforma. Es una gran oportunidad para usted. A mí hubo un político que me dijo: no te aflijas, ponete contento, es una oportunidad para vos. Yo dije, qué oportunidad más horrible, ¿va? Salir a señalar a gente y de todo eso. Para usted, presidenta, es una gran oportunidad. ¿Estrategia política? Esto responde la Junta Directiva. No es que sea fácil, hemos hecho un trabajo de comunicación bastante arduo desde el principio. Ejemplo de ello, y lo decía nuestra presidenta, cuando a ella le tocó el trabajo de hacer los consensos, se mantenía en constante comunicación, pues es lo que nos solicita a todos nosotros como miembros de Junta Directiva. Con imágenes de María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, llegó el momento de una nueva pausa. Así es, vamos a hacer un espacio en las noticias para dar lugar al programa Razón de Estado, pero luego vamos a regresar con más información. Y después del programa Razón de Estado volvemos con detalles sobre el sismo que estremeció Guatemala. No se lo puede perder, acompáñenos, sigan la señal de Guatevisión. Gracias por continuar con nosotros. Y en Amatitlán, un municipio que está a unos 30 kilómetros del epicentro del sismo, se reportaron daños en la iglesia católica del lugar. Se trata de un inmueble histórico que sufrió severos daños y se prevé una inversión de varios miles de quetzales para su recuperación. Esta es la vista aérea de la parroquia San Juan Bautista, que tiene 473 años de construcción, pues data de 1549 de la época colonial. Está fabricado con la técnica de mampostería y está considerado como patrimonio intangible. El sismo de este 16 de febrero desplomó parte del techo, el cual había sido reconstruido hace 7 años por un valor de más de 1 millón de quetzales. Y acá se resguardan las principales imágenes de devoción del pueblo católico amatitlaneco. Sin lugar a dudas, acá es el corazón de la fe católica de Amatitlán, y pues mucha población pues está bastante consternada por lo que ha sucedido en este templo. Los daños más grandes en este municipio se sitúan en la parroquia San Juan Bautista. Acá el templo ha colapsado en varias áreas, principalmente en su techo. Sin embargo, la fe de poderlo reconstruir no se pierde, pero hay que tener presente que este es un templo que data de más de 400 años y que ya ha tenido al menos 7 severos daños por terremotos en el país. Escuchemos parte de su historia. Este patrimonio ha sufrido varias intervenciones, pero ha tratado la manera de mantener una línea artística. Es muy importante que en el 2015 se hicieron los últimos trabajos de restauración que duraron muchos años, y pues hoy nos vemos en esta situación que la naturaleza nos presenta. Pero ¿cuáles son los daños que ha sufrido este templo en su infraestructura? A continuación, este experto del Ministerio de Cultura nos lo detalla. Esa parte de los arcos están afectadas. El sistema constructivo de los arcos es una mampostería de piedra, ¿verdad? Tiene una argamasa de mortero a base de cal, las cuales tienen algunas fisuras y grietas en el primer tercio de la altura. Estos arcos, esta altura de muros, ¿verdad?, tiene una altura de 8 metros. Se vio afectado por el sismo, y en la nave central del templo, básicamente el centro del templo, en sus dos muros laterales, el paramento interno muestra problemas de grietas y algún desprendimiento de material. La restauración del templo podría tomar más de 6 meses, aseguraron los ingenieros, y por ahora se ha ordenado el cierre de la misma.
Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Bueno, los daños por el sismo de este miércoles por la madrugada fueron leves en Quiché. Se registraron paredes rajadas en viviendas del área rural, muchas de ellas antiguas y construidas con materiales considerados no adecuados. Además, cortes de energía eléctrica en varias zonas de la cabecera departamental. Eso sí, el pánico en muchos vecinos del departamento fue evidente, ya que el sismo se sintió en todos los municipios. Las autoridades de la Conred indicaron que las carreteras y puentes están abiertos y explicaron que mantienen el monitoreo en edificios públicos antiguos, como el de Gobernación Departamental, mientras los vecinos afectados por grietas en sus casas temen por más temblores. La vivienda lastimosamente sufrió daños en la estructura, principalmente una rajadura de bastante magnitud. La verdad nos encontramos preocupados en esta oportunidad porque construir o hacer otra casa la verdad es un poquito complicado, ya que no se cuenta con recursos y como podrán saber ustedes como medios también, verdad que todo está a la alza y la verdad nos preocupa el qué podemos hacer y dónde poder abocarnos para poder tal vez estar en un lugar un poquito más seguro. Vamos a tratar de movilizarnos porque sí nos preocupa la seguridad principalmente de mi esposa y mi hija y mi hermano también reside en este lugar y con su familia y la verdad es que tenemos pena. Esperemos en Dios que no haya otra réplica porque yo creo que la casa no va a aguantar. Y luego del fuerte sismo que sacudió al territorio nacional, autoridades restringirán el ingreso a edificios históricos de Retaluleu por el riesgo latente de colapsar. Luego del sismo registrado esta madrugada, la Coordinadora para la Reducción de Desastres, Conred, aseguró que se tomarán medidas para resguardar a la población que transita en los edificios históricos de Retaluleu. Pensábamos que íbamos a tener daños en los edificios que sismos anteriores han sufrido, pero gracias a Dios no sufrieron más daños, como el palacio que tengo aquí a mis espaldas. Venimos en la madrugada a ver si habían escombros tirados. 15 edificios con más de 100 años de antigüedad han sido identificados por la Conred en estado vulnerable por sismos anteriores. Por fortuna, no se reportaron daños. Tener mucho cuidado con esta infraestructura, porque ya tenemos conocimiento y ya tenemos esa alarma de que esos edificios pueden colapsar en un momento dado. Entre los edificios de mayor riesgo están el Palacio de Gobierno, la Parroquia San Antonio de Padua, la antigua Comisaría de la Policía Nacional Civil, la Escuela Tipo Federación Rubén Villagrán Paul, Escuela Dinamarca, el Instituto Carlos Dubón y la Ermita Santa Lucía. Los temblores se asustan, ¿verdad? Porque ni modo máximo en la hora de noche, ves que uno lo agarran a uno así durmiendo. Solo quedó en susto nada más. Esperamos que no haya réplicas así más grandes, ¿no? Las autoridades señalaron que las réplicas de sismo continúan, por ello hacen el llamado a los vecinos para no permanecer cerca de edificios antiguos. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. Presenta. Ya estamos en el segmento donde usted es el protagonista, Guate reporta, y vamos a dar paso precisamente al reporte de Mario, quien nos envió el video de una cámara de seguridad en la zona 2 de Villanueva. Las imágenes muestran el movimiento telúrico que luego de varios segundos causó un apagón de energía eléctrica. Seguidamente les mostraremos las imágenes que nos enviaron de Acatenango en Chimaltenango. La cámara de videovigilancia captó el sismo en un taller de vehículos y causó un corte breve de la energía eléctrica. También grabó el estruendo que causó el movimiento telúrico. Continuamos con sus reportes, pero cambiamos el tema porque María Estrada nos envió imágenes de la protesta que efectuó este miércoles el subgrupo 18 del Hospital Roosevelt, que exige el pago de 2 meses de salarios atrasados. Los afectados tienen vínculo laboral por contrato y se les debe el pago de enero pasado. Los afectados se declararon en asamblea permanente hasta que el Ministerio de Salud se ponga al día con el pago de salarios.
Y finalizamos con el reporte sobre un bus en llamas que se registró en horas de la madrugada de este miércoles. Se trata de imágenes que muestran a un autobús de los transportes Araceli que cubre la ruta de Quiché a la capital. El incidente se registró en el kilómetro 19 de la ruta interamericana en San Cristóbal, Misco. La información da cuenta que los pasajeros lograron salir del colectivo por la puerta trasera. Gracias. Gracias CFS Corredores de Seguros por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Es momento de una nueva pausa, pero al volver hablaremos sobre el proceso contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Ya volvemos. Continuamos. En el Congreso se aprobó un punto resolutivo con el que los diputados le piden al presidente de la República que el Ministerio de Finanzas realice las readecuaciones presupuestarias para que se apruebe una ampliación por 3 meses más del subsidio al gas propano que vence a finales de febrero. Además, que se exonere del impuesto de distribución de petróleo crudo a los combustibles. Los puntos resolutivos no son vinculantes y son un mecanismo de exhortación que tiene el Congreso, por lo que ahora estará en manos del Ejecutivo si contempla los fondos para una ampliación del subsidio al gas. Y este día se aprobaron en el Congreso una serie de reformas al Código Penal, con lo cual se tipificará como delito el que una persona solicite contenido sexual o pornografía a un menor de edad. Así también se facilita una relación sexual y se aplicarán penas de cárcel que van desde los 6 hasta los 12 años. Además, se sancionará con las mismas condenas a quienes chantajeen a menores de edad a cambio de no divulgar contenido sexual. La reforma también contempla que al sentenciado se le prohíba la contratación de Internet por el doble de la pena impuesta y la pérdida de los dispositivos electrónicos utilizados en la comisión del delito. Nos dimos cuenta de lo vulnerable que son nuestros hijos. Hoy, todos nuestros hijos, todos los nietos, tienen que estar conectados al Internet para recibir clases. Fácilmente, nuestros niños con un celular, una tablet, una computadora, pueden ser víctimas de personas que no tienen escrúpulos. Bueno, y siempre en el Legislativo, el diputado Roberto Calderón, jefe de la bancada Vamos, fue electo con 96 votos como el representante del Congreso ante el Consejo Nacional de Atención al Migrante, en el cual también son incluidos el ministro de Relaciones Exteriores, la titular de SG Plan, el procurador adjunto de los Derechos Humanos y autoridades de los Ministerios de Trabajo y Economía, entre otros. Calderón fue electo de una terna completada por los diputados Estuardo Rodríguez Aspuru y Walter Félix. Y en internacionales, intensas lluvias y deslizamientos de tierra dejaron al menos 80 muertos en una ciudad brasileña, donde este miércoles varios cuerpos de socorro trabajan contrarreloj para hallar eventuales sobrevivientes bajo el lodo y escombros. Según autoridades, han confirmado 80 muertos tras el temporal que afectó partes de Río de Janeiro. Según la Defensa Civil de la alcaldía, se produjeron en 24 horas 325 incidentes, entre ellos 269 deslizamientos, además de derrumbes de decenas de viviendas y caídas de muros y de árboles. Mire, y la policía de Canadá advirtió a los manifestantes que se oponen a las medidas contra el COVID-19 que bloquean las calles de Ottawa desde hace casi 3 semanas, que si no se retiran enfrentarán arresto, multas y hasta la incautación de sus camiones. Las autoridades federales, mientras tanto, negociaron un final pacífico para los últimos de varios bloqueos organizados por quienes cruzan la frontera entre Canadá y Estados Unidos. La policía también informó que quien enfrente cargos o sea condenado por participar de la manifestación ilegal, además de penas criminales, tendrán prohibido viajar hacia Estados Unidos. Esposado y encadenado, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández llegó este día a su primera audiencia de extradición, donde fue recibido por decenas de seguidores y también opositores a su mandato.
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández compareció este miércoles en la primera audiencia de información en el proceso para su posible extradición a Estados Unidos, donde lo acusan de cargos de narcotráfico. En medio de un denso operativo de seguridad, el exmandatario fue escoltado hasta las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Debido a la importante aglomeración de vehículos blindados, caravanas y el despliegue de helicópteros de la policía, Hernández tuvo que ingresar por la parte trasera del edificio. El juez Edwin Ortiz dictó la detención provisional al exmandatario hondureño. De acuerdo con el Poder Judicial, se descartó el arresto domiciliario en este caso. Hernández fue trasladado al Escuadrón Cobra de la Dirección Nacional de las Fuerzas Especiales, en donde estará recluido hasta el próximo 16 de marzo, que se realice la audiencia de presentación y pruebas. A fin de garantizar su presencia en la sustanciación del procedimiento de extradición. Cuarto, señalar audiencia para proposición y evacuación de los elementos de prueba, que es la segunda audiencia de este proceso, para el día miércoles 16 de marzo del año 2022. El procedimiento ocurrió a la par de las manifestaciones protagonizadas por el Partido Oficialista Libre, que defiende su extradición a territorio estadounidense, y las encabezadas por algunos simpatizantes del Partido Nacional de Honduras, al que pertenece Hernández. Este segundo grupo exigió que el proceso judicial respete los derechos del mandatario. Reportó para Noticiero Guatevisión, José Linares. ¿En qué consiste el ambicioso proyecto del Aerometro? Luego de este corte le damos detalles ofrecidos por Fundesa. Ya volvemos. Continuamos con más información y en esta oportunidad hablemos de dinero con Paula Osaeta. Vamos a recibir a Paula. Buenas noches, adelante. María Luisa, Alberto, buenas noches. Les cuento que la Cámara de Industria y el MAGA firmaron un convenio este miércoles con el objetivo de llevar a cabo proyectos y acciones conjuntas mediante actividades de formación y capacitación, competitividad, desarrollo económico rural y en general estimular la capacidad del sector agrícola. Con el convenio buscarán coordinar proyectos para la generación, validación y transferencia de tecnología sostenible, proyectos para promover la comercialización competitiva de productos generados por las economías rurales y agroindustriales, entre otros. La Cámara podrá realizar donaciones de especie de bienes y equipo que contribuyan al cumplimiento de los fines del MAGA. También ambas partes velarán por estimular el aumento de la capacidad del sector agrícola, pecuario, forestal e hidrobiológico para contribuir al crecimiento económico del país mediante inversiones de productivas y de comercialización interna y externa. Y hablando de otros temas, les cuento que Fundesa llevó a cabo una actividad para hablar del proyecto del Aerometro como una solución innovadora para la movilidad. Este proyecto de la Municipalidad de Guatemala y Misco tendría una inversión de más de 150 millones de dólares. El proyecto del Aerometro consiste en un recorrido de 12 kilómetros con 9 estaciones desde Molino de las Flores hasta la Plaza España. La idea es poder transportar a 5.500 personas en cada sentido, siendo 11.000 en total, algo que actualmente se podría lograr transportando a ese número de personas en 33 buses. Sin duda necesitamos mejorar nuestras ventajas competitivas. Sabemos que en el departamento de Guatemala están centralizadas la mayor parte de actividades productivas y económicas, y eso pues de alguna manera nos convierte en una ciudad altamente dinámica, en donde por eso es necesario que mejoremos los flujos que la hacen operar al interno. Con este proyecto se busca generar conectividad y mejorar la calidad de vida de las personas, reduciendo tiempo de viaje en un 75%. Además, resaltan que ninguna de las municipalidades lo financiará. Estos serían los precios para dicho proyecto. La gente en la actualidad está pagando por tiempo, no está pagando directamente tal vez por ir, por esa reducción que se tiene a través del transporte colectivo. Sin embargo, recordémonos de que van a haber diferentes maneras en las cuales se va a poder circular de manera complementaria, ¿verdad? Para el eje 1, el costo va a ser de 4 quetzales con IVA incluido, y para el eje 2 de 6 quetzales con IVA incluido. Actualmente están en la tercera lectura del proyecto en el Congreso. El concesionario realizará por su cuenta y riesgo una inversión de 1.216 millones de quetzales en 36 meses para la implementación y está obligado a iniciar 10 días después que es notificado por la municipalidad de la entrada en vigencia del decreto que aprueba la concesión.
Si se aprueba la concesión, un viaje que actualmente los guatemaltecos hacemos en 1 hora podría reducirse a un tiempo de 28 minutos. Ya veremos lo que pasa en el Congreso. Recuerde que mañana regreso con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Deseamos lo mismo para ti y por supuesto para todos nuestros televidentes. Les decimos hasta mañana, pero recuerde que puede mantenerse informado a través de todas nuestras plataformas digitales. Nos vemos a la misma hora, 9 de la noche, en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Nos despedimos con estas imágenes, y es que una casa de subastas venderá un diamante de 48 millones de dólares. La presencia de boro en la formación del cristal otorga la tonalidad azul a esta gema. El diamante fue encontrado en abril de 2021 en la mina de Cullinan de la compañía minera en Sudáfrica, prácticamente la única que produce este tipo de cristales azulados. Los potenciales compradores la pueden apreciar en la sede de la casa de subastas en Nueva York, antes de que emprenda una gira que la llevará a Londres, Dubái, Shanghái, Pekín y Taipei. Y nosotros desde Guatemala le decimos buenas noches.